Muy buenos días, jóvenes. Vengan ustedes, estudiantes del Colegio Albert Einstein de Huaraz. Les habla su profesor Milton Rodríguez Pérez, profesor del curso de física. Bueno, ahí tenemos el propósito de nuestro aprendizaje, la competencia que vamos a desarrollar. Tenemos las capacidades aplicadas en dichas competencias. ¿Cuál es el desempeño? A ver, en esta oportunidad vas a explicar la generación de calor a partir de la corriente eléctrica. ¿Y nuestro producto cuál será? La resolución de problemas aplicando el efecto Joule. Esta es una prolongación de lo que vimos en electrodinámica 1. Vamos a tomar como referencia toda esa base para continuar con esta parte que es muy importante, un capítulo muy importante de la electrodinámica. Muy bien, veamos. ¿Qué es el efecto Joule? A ver, se conoce como efecto Joule al fenómeno irreversible por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética, porque tú sabes que la corriente eléctrica es el movimiento, ¿no?, de los electrones, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo. El nombre es en honor a su descubridor, el físico británico James Prescott Joule. A ver, esta gráfica, ¿qué nos dice? Que al pasar la corriente eléctrica por una resistencia, se libera calor. Se libera calor. Esto lo podemos ver en la práctica, por ejemplo, en una plancha. Por ejemplo, lo podemos ver en unas cocinas eléctricas, en una estufa. En la clase pasada hemos visto diversos ejemplos de esto, ¿no? Pero solamente nos vamos a dedicar a la transformación de la corriente eléctrica en calor. De ahí viene el nombre de transformación de energía eléctrica en energía calorífica. Muy bien. Entonces sabemos que cuando una corriente pasa por una resistencia se libera energía. Se libera energía. Esta energía que puede ser W, puede ser E, ¿no? La simbología que creas conveniente, es igual a bit, la diferencia de potencial por la intensidad por el tiempo. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, decimos que el potencial eléctrico es igual a intensidad por resistencia. Si yo reemplazo, me sale esta ecuación. Y así, o sea, me han salido 3 ecuaciones porque yo he despejado en la ecuación original la ley de Ohm. Y si yo digo que intensidad, aquí por ejemplo, intensidad según Ohm es igual a voltaje sobre resistencia, me voy a tener voltaje al cuadrado sobre resistencia por el tiempo. El tiempo tiene que estar en segundos y las unidades correspondientes a esta fórmula es en Joule. En Joule. Entonces, debemos tener en cuenta esas ecuaciones para la solución de los ejercicios. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, un problema yo tengo la necesidad de transformarlo en Joule, en calorías? Pues el efecto Joule. Hago la conversión. Hago la conversión respectiva. Si yo esta expresión que está en Joule lo quisiera transformar en calorías, simplemente lo que adelanto es multiplicándolo por 0,24. 0,24. 0,24. Y cuando yo multiplique por 0,24, estaré convirtiéndolo en calorías, de acuerdo a las necesidades que el problema me pide. Ya es muy importante esto, es muy importante. Entonces, aquí en esta ecuación puede ser W, energía, puede ser E, energía eléctrica, se halla con estas relaciones. Y esto me da en Joule. Si yo lo quisiera en calorías, pues multiplico por 0,24, que es el factor de conversión de Joule a calorías.
y el inverso de calorías a Joule también. Muy bien. Entonces, aclarado esta situación. Esto vamos a aplicar en los problemas de esta semana. Muy bien. Veamos ahora la potencia consumida en una resistencia, P. La rapidez con que se extrae energía de una fuente de fuerza electromotriz o de una resistencia viene dada por esta ecuación. Si nosotros la ecuación anterior lo dividimos entre el tiempo, porque tú sabes que potencia es energía sobre tiempo, me va quedando esto en watt. O sea, son las mismas ecuaciones anteriores, pero sin el tiempo, porque para obtener la potencia se ha dividido entre el tiempo. Y eso me resulta en watt. Así de simple, así de simple. Donde V es el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, y representa la intensidad de corriente eléctrica, que es en amperio, y R es la resistencia, que es en ohm. Entonces, aquí aplicando luego la ley de Ohm, me resulta esas tres relaciones. Muy bien. Entonces, veamos ahora el teorema de la trayectoria. Muy importante el teorema de la trayectoria. ¿Qué me dice esto? Cuando una corriente I recorre una rama de un circuito, se dice que su potencial experimenta un aumento al pasar de un polo negativo a un polo positivo y experimenta una disminución cuando pasa de un polo positivo a otro negativo. Muy importante este teorema. A ver, por ejemplo, esto me representa un generador de corriente eléctrica, S1, y esto me representa un generador de corriente eléctrica S2. Tú sabes que estos generadores se representan por un borne largo y por un borne corto. El borne largo representa el borne positivo y el borne corto representa el borne negativo. Muy bien, aquí tengo las resistencias. Tú sabes que la corriente siempre circula de mayor potencial eléctrico hacia menor potencial eléctrico. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice el teorema de la trayectoria en este caso? El potencial en A es igual a la suma de los generadores de corriente eléctrica, que puede ser una batería, una pila, etc., más la suma de las caídas de potenciales según la ley de Ohm. Tú sabes que potenciales según Ohm es I por R. Entonces, siempre que una corriente eléctrica pase por una resistencia, hay una caída de potencial. Siempre va de mayor potencial a menor potencial. Siempre en una resistencia. Entonces, cuando la corriente pasa por una resistencia, inmediatamente hay una caída de potencial eléctrico. ¿Cómo puedo expresar la ecuación según el teorema de la trayectoria para esta rama de un circuito? A ver, potencial en A menos. ¿Por qué menos? Porque paso de positivo a negativo. Y acá te dice, ¿no? Cuando pasas de un polo positivo a un negativo, hay una disminución. Menos. Es 1. Siempre cuando pasa por una resistencia hay una caída de potencial. Siempre menos intensidad por R1. Aquí paso del borne, la corriente viene así, pasa del borne negativo a borne positivo. Más E2, que es un voltaje. Aquí pasa por una resistencia y una caída de potencial. Y por R2 según el teorema de la ley de Ohm. Y esto va a ser igual al potencial en B. Esta relación es muy importante. Así se aplica para este caso, para este tramo que corresponde a esta trayectoria. Esto es muy importante para la solución de problemas, jóvenes. Muy bien, espero que lo hayas entendido.